Hermano Tian, debes estar agotado después de correr todo el día. Hermano Tian, siéntate. Estoy bien. Hermano Tian, incluso tienes un tatuaje. Cuando no tenía nada que hacer, lo conseguí por diversión. Creo que he visto este tatuaje en el periódico. Uy, que es el jefe de Shanmai. ¡Ey! Chanshan. Maestro. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, maestro? Tengo una madre de 80 años arriba y un hijo de 3 años abajo. Todos dependen de este coche para vivir. Si orinas aquí, ¿cómo se supone que voy a conseguir clientes? Tanta palabrería. Ya terminaste. Ni siquiera puedo orinar en paz. Eres bueno hablando. Te humedeceré la garganta. Estás al lado ososo. Voy a luchar contigo hasta la muerte. Pequeño bribón, ¿te atreves a tocarme? Todos ustedes me obligaron a hacer esto. ¿Estás cansado de vivir? Apestoso conductor de Rickshaw. ¿Sabes quién soy? Voy a matarte. No me mates. Dejemos este asunto. ¿Qué te parece? Unas pocas palabras. ¿Y crees que lo dejaré pasar? Me temo que no eres lo suficientemente cualificado. Chanshan. Jameson, jefe de Hanmen. ¿Cómo te atreves? Jefe. ¿Por qué estás aquí? Kishin-yu, la familia Ye de la Dijin. La familia Ye de la Dijin. Kishin-yu. Saludos, joven maestro. Jefe de Hanmen, Yelin-sun. Saludos, soberano. Saludos, soberano. Soberano. La máxima autoridad en Shanmai. Solo es un apestoso conductor de Rickshaw. Está ciego. Jefe, su subordinado llega tarde al rescate. Por favor, perdóneme, jefe. Somos todos hermanos. ¿Por qué tanta formalidad? Jefe, la herida en su mano. Déjeme explicar. Debe estar equivocado. ¿Cómo podría ser el soberano? Solo es un inútil pedazo de basura. Realmente eres el soberano de Shanmai. Jefe. No lo hice a propósito. Ofender al soberano es un delito capital. ¿Cuántas agallas tienes tú, Chanshan? ¡Cuy audaz! Hombres, echadlos a los perros. Soberano, perdóneme. Soberano, perdóneme. Tercer hermano. No te lo dije. Antes de encontrar el bastón del soberano. Bastón del soberano. ¿Cómo podría estar contigo? Hace 3 años, el jefe de familia, de repente tomó el bastón del soberano de Shanghai, en secreto, esperando que tú pudieras volver y reconciliarte con él. Hoy, el objeto es devuelto a su dueño original. La familia Ye de la Dijin necesita tu regreso. Regresa con la familia Ye. Hace 8 años. Fui expulsado de la familia por la familia Ye de la capital, cortando mi camino de supervivencia. Y fui perseguido por la gente de Dongjing, desde la capital hasta Shanmai. Si no fuera porque Beiruyan me salvó, habría muerto hace mucho tiempo. Señor, por favor, despierte. Señor, por favor, aguante. Lo llevaré al hospital de inmediato. No sé cuántas batallas a vida o muerte he pasado para someter a la Qin Bang, la Han Bang y otras Bang. Y sentarme en la posición de soberano. Todas las bandas en Shanghai están bajo mi mando. Todo por el bien de poder casarme grandiosamente con Ruyan. Pero tú en realidad robaste mi bastón del soberano. Avergonzar a Ruyan delante de su familia. Joven maestro. El jefe de familia solo se enteró más tarde. Me tomas por una niña de 3 años. La identidad de soberano es alto secreto en Shanghai. Solo el bastón del soberano puede probarlo. La familia Ye de la capital es la familia número 1 en el Longwo. ¿Cómo no iban a saberlo? Sobre el pasado.
La familia Ye de la Dijing está dispuesta a pagar cualquier precio para compensarte. No es necesario. Lo que más se debe compensar ahora es Aruyan, yerno de la familia BEI por 8 años. Temiendo que traería desastre a mi familia, no me atreví a contarle mis asuntos. Solo pude tirar de un rickshaw y vivir en el anonimato. Ahora, solo quiero volver a su lado y compensar toda la deuda que le debo en cuanto a las rencillas entre nosotros. Bei Xianxi, jefe de la familia BEI. El banquete de cumpleaños del viejo maestro BEI. Felicitaciones al maestro BEI por su cumpleaños. Felicitaciones al maestro BEI por su cumpleaños. Papá, hermano mayor, ¿podemos sentarnos aquí? No. Tu familia. Párense ahí. ¿Por qué? No hay asientos vacíos aquí. ¿Con qué base? Hay asientos. ¿Por qué no se nos permite sentarnos? También somos miembros de la familia BEI. Cállate. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Todo es por culpa de ese buen yerno tuyo. Que perdí todo el prestigio en Shanghai. La última vez, el jefe de policía de Shanghai, el jefe Su me preguntó: Viejo Bei, ¿por qué tu familia encontró un tirador de rickshaw para ser tu yerno? Dime, ¿cómo se supone que debo responder a eso? Viejo, ni hablemos de mi estatus, que ya es prominente en Shanghai, incluso si damos un paso atrás, incluso si solo soy un tirador de rickshaw, ganándome la vida con mi propia fuerza. Es vergonzoso. En estos tiempos, desprecia al pobre, adora al rico, un hombre que se gana la vida con su fuerza, y una mujer, usando su cuerpo para ganarse la vida. No hay mucha diferencia. Ambos son repugnantes. ¿Será que has logrado atraer al jefe principal de Shanghai y estás a punto de destacar en Shanghai? Yo. Bien, bien. Simplemente deja de hablar. Mira lo que llevas puesto. Si no te conociera mejor, pensaría, viniste a la familia BEI a mendigar comida. Wentian, vámonos. Vámonos a casa. No nos quedamos aquí. No. Nos quedamos aquí mismo. Solo esperen y vean cómo les abofetearé. Te damos un dedo y te agarras la mano entera. BEI Kingwu, llévate a tu estúpido yerno y lárgate de aquí. Si ofendes a los distinguidos invitados, me aseguraré de que te arrepientas. La Fubang envía sus saludos. El joven maestro de la Fubang ha venido a hacer deseos de cumpleaños. Wen Chao, el joven maestro de la Fubang. Deseando maestro BEI, felicidad ilimitada como el mar del este, y longevidad como la montaña del sur, presentando al maestro BEI, un ginseng silvestre de Dongying, y una tetera sisa de alta calidad de Jin de Chen, del Imperio Británico, y un reloj de oro, elaborado por un maestro de primera, un regalo de $2,000 de plata. Bien, bien, muy bien. Como se esperaba del joven maestro de la Fubang, tan generoso con sus regalos. Este generoso obsequio, me temo que ninguna fuerza en todo Shanghái podría producirlo. Joven maestro Wen, parece que en estos últimos años, la Fubang bajo tu padre, el liderazgo del jefe Wen, se está desarrollando realmente bien. Mi padre, y Suya Qiao, el inspector jefe de Shanghai, son hermanos jurados. Después de que desapareció el soberano, todos los asuntos ahora son gestionados por el director Su. El director Su comanda la fuerza policial, dominando Shanghai durante años. Incluso los extranjeros en las concesiones lo tratan con cortesía. La Fubang ya tiene gran poder. Además de esta relación con el director Su, es simplemente como añadirle alas a un tigre. Ahora, con el soberano desaparecido, director Su es nuestro cielo en Shanghai. La Fubang, poder tener esta relación con el director Su es verdaderamente envidiable. Lo sabía. El hermano Chao es el mejor. ¡Qué fey! ¿Qué es esto? Tío. Siempre olvidé decirte. ¡Qué fey yo! Hemos confirmado nuestra relación. Hemos venido hoy. Primero para hacer felicitaciones y segundo para proponer matrimonio. Joven maestro Wen, entonces seremos una sola familia de ahora en adelante. Realmente nunca soñé que el futuro líder de la Fubang en realidad se convertiría en el yerno de mi familia BEI. Es un placer. Estamos perdidos. El jefe y su familia ahora se aferran a la Fubang. Nuestra familia teme que será aún más difícil ascender. Hermana menor, ¿viste eso? La primera vez que el joven maestro Wang visita y le da al abuelo un regalo de felicitación tan valioso. Ese tirador de rickshaw tuyo ha estado en la familia BEI durante 8 años y no ha sacado ni una sola pluma, ¿verdad? Cosa vergonzosa. Todos echen un vistazo. Los regalos dados Ulta Tedua ni siquiera ascienden a una 10ª parte de los del joven maestro Wen y todavía tienes el descaro de querer sentarte aquí. Así que, resulta, estas cosas son suficientes para conseguirte un asiento en la familia BEI. Absurdo. Wentian, deja de hablar. No te preocupes, Ruyan. En el futuro, no dejaré que sufras más agravios. Hoy, les abriré los ojos a estas personas. Le das un dedo y se toma la mano entera. Ye Wentian, un tirador de rickshaw, se atreve a decir tonterías aquí. Esta persona parece ser un yerno que vive en la casa, con un estatus tan... Traerlo hoy. Es solo para devolverlo a su dueño original.
la mejor de las 5 espadas famosas de Don Jing. Jiang Wojian. Esta espada fue traída de vuelta hace 8 años por el joven maestro de la familia Ye de la capital, durante la conquista de Dongting, del Palacio Imperial de Dongting. Verdaderamente digna de ser la mejor de las espadas famosas. Incluso desde tan lejos, puedo sentir la hoja contenida. Si esta espada atesorada fuera desenvainada, me temo que nosotros ni siquiera tendríamos oportunidad de respirar. En efecto, después de todo, es Ge Huang Woljing. Si realmente pudiéramos ver este tesoro, valdría una vida. Así es. 8 años para forjar una espada. La hoja helada nunca ha sido probada. Hoy, se la presento a ustedes. ¿Quién tiene agravios? Ge Huang Woljing. ¡Qué broma! Un vestido de novia real sol naciente. Un jade de igual calidad al Shibi. $30,000 de plata. Además de esta hermosa espada. Este valor es de al menos 100 millones. Esto podría comprar todo el boom de Shanghai. La concesión extranjera. Deseando a la señorita Bei y al joven maestro. Amor eterno, estar juntos para siempre. Amor eterno, estar juntos para siempre, estar juntos para siempre. Wentian. Estos son realmente todos regalos para mí. Imposible. Bei Ruyan, deja de soñar despierta. Es solo un tirador de rickshaw, porque él haría que la gente enviara estos regalos de felicitación. Así es. Ji Wentian ha estado tirando de un rickshaw durante 8 años. Una ocupación tan baja. Es imposible regalar obsequios de este nivel. ¿Cierto? Estos regalos definitivamente no tienen nada que ver con él. Acabo de oír. Estos obsequios son para la señorita Bei y el joven maestro de la familia Ye de la capital. Estás intentando decir, ese Ye Wentian es el joven maestro de la capital. En efecto, la familia Ye de la capital está a punto de mudarse a Shanghai, pero esa figura importante es alguien con quien un pedazo de basura como tú podría siquiera esperar asociarse. Así es, solo alguien como el joven maestro Wang podría conocer a esa figura importante, que eres tú. ¿Verdad, joven maestro Wang? Wen no es talentoso. Hace muchos años, seguí a mi padre a la capital y tuve la fortuna de conocer al joven maestro de la familia Ye. ¿Cómo es que no recuerdo haberte conocido? Joven maestro Wang, ¿cómo podría este bueno para nada posiblemente ser el joven maestro de la familia Ye? No escuches sus tonterías. Debe ser que el joven maestro de la familia Ye tiene una buena relación con tu padre y sabía que nos íbamos a comprometer, así que envió estos regalos. Sí. Genial. Con la protección de la estación de policía y la familia Ye de la capital, ¿quién más en Shanghai se atrevería a competir con la Fu Bank? Es así. Sí. Jefe, me alivia que pueda casarse con una familia tan buena. Qué fey. No siempre quisiste tener uno. Boda de estilo occidental. Este vestido de novia es de la mano de la familia Ye de la capital. Es para ti. Úsalo el día del compromiso. Y estarás extremadamente hermosa. Lo sabía. El hermano Chao es el mejor para mí. Ustedes son realmente desvergonzados. No oyeron lo que dijeron. Estas cosas son para la segunda joven dama de la familia Bei. Eres tú. Tú. Cosa ciega. Este no es tu lugar para hablar. Tío. Entonces, según usted, el joven maestro de la familia Ye en la capital es amigo del padre de Wen Chao. Pero ¿quién le daría a su hijo de amigo un vestido de novia? Exacto. El padre de Wang Chao es amigo del joven maestro. Entonces, no puede ser que el padre de Wang Chao se vaya a casar con Bei Kefei, ¿verdad? Los asuntos entre nosotros los hombres, que saben ustedes las mujeres. Pelo largo, cerebro corto. Yo, Nunca has pensado que estas cosas son de la familia Ye, su forma de intentar complacerme. Tú, apestoso conductor de rickshaw, ¿qué virtud o habilidad tienes para que la familia número 1 en la capital, la familia Ye, venga personalmente aquí a dar regalos? Solo para complacerte. Impresionante. Viejo maestro Bei, tu familia Bei está a punto de producir un verdadero dragón. Maldita cosa. La familia Ye de la capital es la familia número 1 en el mundo. Se ha transmitido por más de 300 años. ¿Cómo puede ser digno de mencionarlos? Si se corre la voz, traerá a nuestra familia Bei un desastre fatal. Ustedes. Basta. Wentian, ¿cuándo vas a dejar de causar problemas? Ruyan, te oigo decir, estos regalos son todos para ti. Esa espada atesorada es la prueba. Basta. Deja de avergonzarte, y a tu esposa. Esta espada fue traída de vuelta de Dongjin por el joven maestro de la familia Ye. ¿Cómo podría una persona inútil como tú tener permitido tocarla? Esa espada atesorada. De hecho, la traje yo de Dongjin. Bajo todo el cielo. Aparte de mí, nadie es digno de ponerle un dedo encima. Bien. Tú eres el joven maestro de la familia Ye. Bien. Estos regalos son todos para ti. Es esta espada también para ti.
Yi Wentian. Tu Ye es el Ye de las hojas de col podrida. El Ye de la familia Ye de la capital es el Ye de las perlas luminosas. Tú, apestoso tirador de Rixao. Me temo que ni siquiera puedes leer unas pocas palabras. Tengo miedo a la oscuridad. Por eso no quiero el apellido Ye. Está bien. Miedo a la oscuridad. Si tienes miedo a la oscuridad, ¿por qué no te apellidas Rey? Porque no te meas y te miras. Eres digno. Hoy es el día en que propongo matrimonio, o si no, ahora mismo. Te haré pedazos, y te arrojaré al río Wenpu para alimentar a los peces. Hermano Chao. Enfadarse por este tipo de basura. No vale la pena. Ve, Iruyan, echa un buen vistazo al de tu familia. Hombre basura, has perdido toda la vergüenza. Si provocas al hermano Chao de nuevo, pronto serás viuda. Ve y que fake tú. Dices que este hombre está sucio y huele mal. ¿Cómo pudiste encapricharte de él? ¿O es que realmente tienes gustos tan pesados? Y simplemente te gusta a este tipo. Entonces realmente eres demasiado barata. Dije. Conmigo aquí, nadie puede tocarla. Presuntuoso, ¿cómo te atreves a actuar salvajemente delante de mí? Abuelo, todo es Esposa salga a avergonzarse. Wentian, porque no lo olvidamos. Ruyan, por favor, créeme. Aún recuerdas aquel año, cuando la caballería de hierro de los Dongjin entró en la frontera norte de mi Longwo. Desde aquel día, miles de millones de compatriotas de nuestro Longwo juraron resistir y matar valientemente al enemigo. Como persona del Longwo, ese día no debe ser olvidado. Podría ser que. Deja de decir tonterías. Desenvaínala rápido. Pretendiendo ser algo. Pensé que eras capaz de algo. Cosa inútil. Hace 3 años, o engañaste a Ruyan, diciendo que eras la soberano. Hoy, sigues hablando descaradamente. Mami. Deja de hablar. Wentian. La hoja. Ha sido desenvainada. Esta hoja, aunque llamada Gi Huang Guojin, es considerada un tesoro nacional por los Dongjin. Pero esto es en realidad una auténtica hoja atesorada del Longwo. Fue forjada por mis ancestros del Longwo hace 1000 años. Y hace 300 años fue robada por los Dongjin, lejos al otro lado del mar, hace 8 años. Cuando yo, Ye, hice campaña contra los Dongjin, recuperé esta hoja, restaurando la dignidad de mi Longwo. Hoy volveré a empuñar esta hoja, jurando matar a todos los invasores extranjeros y restaurar nuestra tierra. Kingwood, mira rápido. La hoja está desenvainada. Lo veo. Es la hoja de Wentian. Ruyan, esta hoja atesorada y estos regalos son todos para ti. Y ellos no son dignos. Tú. Cállate. Wentian. ¿Es esto cierto? ¿Eres realmente el joven maestro de la familia Ye? Ya no, pero no te preocupes. La actual familia Ye solo es digna de sumisión. ¿Qué está pasando exactamente? Algunas cosas. Aún no puedo decírtelas. Te lo explicaré despacio más tarde. Sí. Lo sé. Solo esta hoja y estos regalos no son suficientes para convencer a todos. El próximo mes estaré en Shanghai, el hotel más lujoso, para Ruyan, para celebrar una gran boda. En ese momento todo el band de Shanghai conocerá mis intenciones. Para entonces, sabrás que tu propia visión es tan limitada. Regalos valorados en cientos de millones de yuanes. Fueron enviados en realidad por Ye Wentian. Él es solo un tirador de Rixao. ¿Cómo podría dar regalos tan valiosos? Es realmente increíble. Podría ser que estos regalos son todos falsos. Así es. Todos. Todo esto fue planeado con antelación por Ye Wentian. Él solo quiere mantenernos abajo. Abuelo. Hoy es tu banquete de cumpleaños. Esa Be Ruyan, por su propio bien, lo arruinó todo. Es simplemente inhumana. Estás diciendo tonterías. Estas cosas fueron todas enviadas por mi yerno. ¿Cuándo te llegan a ti? ¿Cómo es que son todas falsas? Dijeron. Estos regalos son para el joven maestro Ye. Pero Ye Wentian ni siquiera admite
Que es miembro de la familia Ye. ¿Cómo explicas esto? Yo, Hermano mayor y cuñada, si sospechas de estos regalos, puedes encontrar a alguien que los valore, otro día. TINDRIAL. Maestro tasador más famoso de Shanghai, Chan Kai-ji. Que venga a echar un vistazo. ¿Cuánto valen estas basuras? ¿Estás hablando de...? El maestro tasador jefe de Longwo. Chan Kai-ji. Viejo maestro BE, y usted también lo conoce. ¿Cómo podría conocer a las figuras altas y poderosas de Shanghai? Pero si el joven maestro Wen está dispuesto, puede ayudarme a presentarme. Es pan comido. Todos. El próximo mes, estaré en el Band de Shanghai, en el hotel más lujoso, Taiping Shengshi. Y qué fei. Celebraremos un banquete de compromiso. Bien. Genial. Qué fe. Te he visto crecer desde que eras una niña. Hoy te vas a comprometer. El abuelo te va a dar el muelle Pin Shui. Cómodote. Está bien. El muelle de Pin Shui fue sellado la semana pasada. ¿Cuándo pasó eso? Papá, fue Wanke de la comisaría. ¿Quién selló el muelle de Pin Shui? Esa persona es compañero de universidad de Ruyan. Haz que Ruyan piense en una forma de recuperar el muelle de Pin Shui. Esa es la dote de Kefei. El callejón de Shikumen. Ye Chenshin, padre de Ye Wentian, comandante de la capital. Han pasado 8 años, has crecido. Quiero pedirte disculpas. En aquel entonces, fui yo, tu padre. No vengas por aquí. No eres digno de decir la palabra padre. Lo sé. El que te decepcionó. Y a Yuan Jin. Cállate. Tú tienes aún menos derecho a mencionar el nombre de mi madre. joven maestro, en realidad. Este cuchillo. Te lo devuelvo. NOM y pertenece a los que murieron. Además, esos regalos, por favor, recógelos. A mi mujer. Yo, Ye Wentian, me consentiré. No necesito la caridad. De la familia Ye de la capital. Hermano Tian. King Bang, Tao Bang, Ongmen. Shen Chaoman, la dueña del Bailumen. Están todos reunidos. Solo esperando su orden. Para interceptar y matar a Ye Chengxing en Shanghai. Esto es suficiente para hacer que la familia Ye de la capital sufra la condenación eterna. Hermano Tian, esta noche, el poder de Shanghai está casi todo aquí. Solo de la orden. No la necesito. Soberano. Él es el hombre que mi madre más amó, pase lo que pase. También es mi padre biológico. Déjalo ir. Chao Wan, el próximo mes celebraré una gran boda para Ruyan en el Taiping Shengshi. Ayúdame a prepararla. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Estoy muy familiarizado con el jefe Qi del Taiping Shengshi. Simplemente le haré saber. ¿Qué? La boda será organizada por el jefe de Longwo, el tasador Chan Kai-ji, personalmente. Tú encárgate. Estoy tranquilo. Además, Shanghai ha estado un poco inquieto recientemente. Necesita que yo. No te preocupes. Me encargaré yo mismo. El joven maestro en realidad todavía te tiene en su corazón. Ya basta de ti. ¿Cuál es el estatus de Chan Kai-ji? ¿Cómo podría ser alguien a quien puedas simplemente convocar? Han pasado 8 años. Ni siquiera sé cuánto tiempo más podré aguantar. Si esta familia. Si ni siquiera yo creo en ti, ¿quién más te tolerará? Ruyan. Wentian. El banquete de compromiso de Bei Kefei Yuan Chao es muy importante. Confiando en la Fubang, la familia Bei puede subir unos cuantos escalones más. El abuelo especificó que quiere que tú también vayas al banquete de compromiso. Este certificado de ahorro. Tómalo. Prepara un regalo decente. Y luego dáselo apropiadamente. Discúlpate con el anciano. Esto. No son todos los ahorros que has acumulado a lo largo de los años. Lo que puedo hacer por ti. Es solo esto. Ruyan. La contraseña. Es tu cumpleaños. Soberano, han llegado. Ruyan.
Dunen Chen, líder de la King Bank. Líder de la King Bank, Dunen Chen. Yelin Sun, líder de la Hanmen. Líder de la Hanmen, Yelin Sun. Chen Wanjie, líder de la CEA OVA. Líder de la TA Obaon, Chen Wanjie. Saludos, gran hermano. Saludos, gran hermano. Levántate. Gran hermano. Chen Chaoman dijo. Que todavía eres el joven maestro de la familia Ye. Eso ya es cosa del pasado. Ahora no tengo nada que ver con la familia. Gran hermano. No podemos dejarlo pasar así como así. En aquel entonces tú solo irrumpiste en Dongjin y realizaste una hazaña inmortal. Todos en el Longwo estaban emocionados. ¿Con qué derecho Ye Chenshin te quita tu sustento y te echa de casa? Descarado. Sí, en efecto, incluso envió gente a robar el bastón del soberano. Aunque la familia Ye sea la familia número 1 en el Longwu, esta mano se está extendiendo un poco demasiado. ¿Por qué deberían interferir en los asuntos de Shamai? Con la crisis nacional a la mano, todas las fuerzas, resistir al enemigo extranjero. Mi asunto con la familia Ye es privado. Dejémoslo de lado por ahora. La máxima prioridad es integrar todas las fuerzas en Shamai. Resistencia conjunta al invasor. Creo que el gran hermano tiene razón. Ahora que el Longwu está débil, rodeado de enemigos, no es momento para luchas internas. Porque son solo ustedes pocos. ¿Dónde está el quinto hermano? Habla con franqueza. No mucho después de que desapareciste, Jin Shaoqing desertó al Dongjin. Ayuda a Dongjin con el trabajo. La primera regla de la Longmen Bank. Aquellos que traicionan al país por beneficio personal morirán por 1000 cortes. Jin Shaoqing no quiere vivir más. Ahora, las concesiones de Shamai están llenas de potencias extranjeras. Lo que es el imperio británico, lo que es el gran imperio francés, lo que es el gran imperio americano, están campando a sus anchas en Shamai, sin que nadie se atreva a interferir. Los más odiosos son los Dongjin, montando casinos y vendiendo opio, forzando a mujeres a la prostitución, desenfrenados e imprudentes. Jin Shaoqing está ayudando con las cosas que hacen los Dongjin. El bastón del soberano está aquí, un traidor que busca gloria vendiendo su país. Matar. Matar. Símbolo del poder supremo en Shamai. Bastón del soberano. Jefe, va a regresar a retomar la Longmen Bank. Ocultando su filo durante 3 años. Así, el dragón oculto Surge del abismo. Taiping Chen Shi. Wentian, ¿por qué me trajiste aquí tan urgentemente? Qi Tianyi, el jefe de Taiping Chen Shi. En aquel entonces, él era mi subordinado. Además, Su Yaqiao, el jefe del ban de Shanghai. Hoy, también hay un banquete aquí. En su día, todos se beneficiaron de mi gracia. Entra y menciona directamente mi nombre. Eso será suficiente. ¿En serio? No hay problema. No te preocupes. ¿Qué te pasa? Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Estás compinchado con ellos. ¿Qué está pasando exactamente ahí dentro? Ye Wentian. Soy tu esposa. De verdad me empujaste a otro hombre. No debí haber confiado en ti. Ruyan. ¿Qué pasó exactamente? Ruyan. Su Yaqiao. Su Yaqiao. Sal de aquí. Ye Wentian. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a dirigirte a nuestro Wang He, comisionado de patrulla de Shanghai. jefe de una manera tan familiar? Eres Su Yaqiao. Ese Wang que bajo tu mando, ¿verdad? Correcto. Justo ahora, cuando Ruyan entró, la intimidaste. No la acosamos. Ella vino descaradamente por su cuenta, queriendo discutir el asunto del muelle Pinsui con el inspector Wang, pero no estaba dispuesta a recordar viejos tiempos con el inspector Wang. El joven maestro Wang es, después de todo, un hombre apasionado, así que se pasó un poco. ¿Qué tiene de malo eso? Así que le pusiste las manos encima. Empezaste a agredirla. Así es. Esa mujer apestosa me ha estado dando largas. Ahora que tengo poder e influencia, ni siquiera menciones tocarla un par de veces. Y sí la fuerzo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Además, tu familia Bei está pidiendo mi ayuda ahora. Ji Wentian, te estoy advirtiendo, muestra algo de respeto. Incluso mi Fu Bang le da algo de cara a la policía. Esto no es algo que esto no eres solo tú, humilde tirador de Rickshaw como tú pueda permitirse provocar, ¿entiendes? El inspector Wang ya ha dado su consentimiento a desprecintar el muelle Pinsui y devolvérmelo. Deja de hacer locuras aquí, no sea que le desagrades y arruines las cosas. El abuelo no te dejará a ti y a Ruyan escapar. Te daré una oportunidad. Rómpete ambos brazos ahora y arrodíllate para disculparte con Ruyan.
y quizás te perdone. De lo contrario, hoy dejas tu vida aquí. Tú. Mocoso ignorante. Ruyan te eligió a ti, en lugar de a mí. Bien. Esto no es solo tú. Que Ruyan eche un vistazo. ¿Qué cosa inútil eligió? Que venga alguien. Rómpanle las manos y los pies. Échenlo para alimentar a los perros. Ve. ¿Qué estás haciendo? Soy de la comisaría, un oficial de policía de 3 estrellas, un oficial capaz bajo el jefe. ¿Cómo te atreves? Ye Wentian. ¿Cómo te atreves a golpear al inspector Wang? ¿Quieres traer el desastre a nuestra familia Bei? Fuera. Vámonos. No sea que nos ensuciemos. Cosa ignorante. Un apestoso conductor de rickshaw. Atreverse a golpear a un oficial de policía. Estás muerto. Sigues hablando duro cuando la muerte te acecha, por no hablar de la comisaría. Aunque venga el rey del cielo, nadie puede salvarte. Alto. ¿Quién está causando problemas en mi Taiping Shenxi? Qi Tianyi, el jefe de Taiping Shenxi. ¿Yo, Wang? ¿Quién te golpeó así? Este apestoso conductor de rickshaw, sin ton ni son, entró y me golpeó. Este Taiping Shenxi es conocido como un lugar donde nadie se atreve a pelear. Dentro de un rato, mi jefe, el gobernador Su, vendrá. Si se entera de esto, ¿no protegerá el negocio de tu hotel? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a venir aquí y actuar salvajemente? Arréstenlo. A ver quién se atreve a moverse. ¡Qué grandes palabras! ¿Sabes quién soy? Parece. Has olvidado quién te di tu estado hoy. Ye. Joven maestro Ye. ¿Qué joven maestro? Es solo un mocoso que no sabe vivir. Ye Wentian. Ye Wentian, te lo digo. Este es el jefe del Taiping Shenxi. Qi Tianyi. Tiene gente tanto en el bajo mundo como en el mundo blanco. Jefe Qi. ¿Por qué me golpeas? Él te faltó al respeto. Solo lo estaba educando. Y cierra tu boca de perro. ¿Sabes? El joven maestro Ye de aquel entonces, una vez me concedió un favor. Si no fuera por él, no existiría el Taiping Shenxi de Shanghai. Ha llegado el joven maestro. Perdónenos por no haberlo recibido desde lejos. Por favor, perdónenos. Considerando nuestra vieja amistad de aquel entonces, hoy perdonaré temporalmente tu imprudencia. Gracias, joven maestro, por su amabilidad. Pero esta persona, Jefe Qi. Ven y arrodíllate para disculparte. Date prisa. Joven maestro Ye, es mi culpa por no reconocer el monte Tai. Merezco morir. Por favor, perdóname. realmente mereces morir. Qi Tianyi, sácalo para mí. Y córtalo en pedazos. Vámonos. Vámonos. Tú. Ye Wentian, no vayas demasiado lejos. Solo me disculpo sinceramente contigo. Debido a tu vieja amistad con el jefe Qi. ¿De verdad quieres matarme? ¿Sabes quién soy? Soy el director general, el hijo adoptivo de Su Yaqiao. ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo adoptivo? Alto. Su Yaqiao, director general de Shanghai. En Shanghai. ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo adoptivo? Padrino, finalmente has llegado. Este bueno para nada en Taiping Shenxi está diciendo tonterías. Y ni siquiera te respeta. Mátalo. ¿Quién es tan audaz? Estás buscando la muerte. Espera. ¿Sabes a quién le estás apuntando con tu arma? No me importa quién sea. ¿Quién se atreve a tocar un solo cabello de la cabeza de mi hijo adoptivo? Aunque sea el rey del cielo. No me importa. Director Su. ¿Y si soy yo? Tú, un apestoso tirador de rickshaw. ¿Crees que eres más grande que el rey del cielo? Te mataré ahora mismo. Padrino. Me pegaste. Es el quien no te respeta. Quiere matarme. Hijo desnaturalizado, cierra la boca. ¿Sabes a quién le estabas apuntando con tu arma justo ahora? Bájala. Él es el jefe principal de Shanghai. Su Yaqiao. Todavía me ves como el soberano.
Comisario General de Patrullas de Shanghai. Subordinado leal de Longmen, Su Yaqiao. Saludos, soberano. ¿Tu buen hijo? Selló sin motivo el negocio de la familia B y incluso intentó agredir a mi esposa, incluso tocándola. Dime, ¿debe morir o no? ¿Qué? Hijo desnaturalizado, qué buen trabajo has hecho. Realmente mereces morir. No te arrodillas. Padrino. No fue mi intención. No sabía. Él es la soberano de Shanghai. Tampoco sabía que Be Ruyan es la mujer de la soberano. Soberano. El crimen de este hijo es atroz. Perdóname, Su Yaqiao, por mi falta de disciplina. Dejaré que la soberano. Me equivoqué. Caigo de rodillas. Me arrodillaré para disculparme contigo y con tu esposa. Te lo ruego. Perdóname. Su Yaqiao. Las reglas del Longmen Bank. Se aplicará la ley familiar. Padrino, no. No, padrino. Padrino. Dejemos el asunto. Su Yaqiao. Antes de la ceremonia de regreso del soberano. Deberías saber qué hacer, ¿verdad? ¿Qué? Yi Wentian golpeó a Wanke de la estación de policía. Se acabó. Yi Wentian. Solo te aferras a Ruyan. Un bueno para nada que no se suelta. ¿Sabes qué es esto? Esto es de la señorita Du, el regalo para Ruyan. Invitación a la ceremonia de regreso del soberano. Con esto, la familia Bei puede saltar a la prominencia. Yi Wentian, justo ahora. Te hiciste sonar tan impresionante. Este nivel de invitación. ¿Podría siquiera conseguir una? No necesito una invitación en absoluto, porque este banquete se celebra para mí. Celebrada para ti. ¿Estás tratando de decirnos que tú, un tirador de rickshaw, te has convertido en el soberano de Shanghai? Así es. Soy el soberano. Yi Wentian, hace 3 años. Dijiste que eras la soberano. Estás diciendo tales tonterías de nuevo hoy. La ceremonia de regreso del soberano en 3 días. Será una reunión de estrellas, a la que asistirán todos los dignatarios supremos de Shanghai. Con esta invitación, nuestra familia Bei podrá inmediatamente entrar en la clase alta de Shanghai. Tú y Ruyan estáis a mundos de distancia. Firma rápido y vete, viendo lo mucho que te esfuerzas por salvar tu cara. Déjame ser franco contigo. La policía siempre ha tenido una estrecha relación de cooperación con nuestra King Bank. Esta vez, la familia Bei poder asistir a la ceremonia también se debió a mi mediación. Fui yo quien hizo la conexión, y al final, fue mi impulso lo que lo hizo posible. Tu impulso. El crecimiento de la King Bank fue gracias a mi ayuda. ¿Quién te crees que eres? Basta. Falta de responsabilidad. Débil incompetente. Dejarte divorciarte de Ruyan fue la elección más correcta que la familia Bei haya hecho jamás. Esto es Ruyan devolviéndotelo. Fírmalo y llévatelo todo. Toma esto. De todas las cosas que compramos hoy, esto es lo que más me gusta. En el futuro, será perfecto para dárselo a mi futura nuera, como regalo de primer encuentro. Esto es la prenda de amor entre Ruyan y yo. Parece. Realmente es su intención. De acuerdo. Firmaré. No me importa este poco dinero. Desde hoy en adelante. No le debo nada a la familia Bei. Ayúdame a decirle a Ruyan, después de estar juntos 8 años, yo y Wentian sí le debo algo. Pero de ahora en adelante, seguiré protegiéndola. Bien. Finalmente nos libramos de este gafe. Sí. Esta vez podemos participar en la ceremonia de regreso del soberano. Nuestra familia Bei seguramente ascenderá. Ya no seremos una familia pequeña. Genial. Más que eso, en la gran ceremonia entonces, esa figura importante también aparecerá. Esto. Podría ser el dragón de Shanghai. Así es. Esa persona es de estatus noble. Se podría decir que está por encima de 10.000 personas. Y mi hermano, Dunan Cheng, justo da la casualidad de que le es familiar. Se podría decir que son amigos cercanos.
para ser familiar con una figura tan importante. Entonces, no significaría eso. Mantén un perfil bajo. Tío y tía. En la gran ceremonia entonces, puedo presentaros. Si Ruyan puede ganar, su favor. Su futuro será ilimitado. Soberano, líder de la Fubang, está dispuesto a ofrecer los de Fubang, el 70% de los activos, solo para rogarle que lo vea, una vez antes del banquete. Wen Shichan. Así es. Wang Xichan, en los últimos años, ha estado trabajando para la concesión. Al enterarse de que regresa, dejó la oscuridad por la luz, deseando trabajar bajo su mando. Deberíamos negarnos. Dile a Ye Lin-sung que le diga. Nos vemos en el banquete. ¿Cierto? ¿Mañana? La hermana Ruyan también estará allí, ¿verá? Los eventos de ese día todavía me hacen sentir un poco extraño. Algunas cosas. También quiero explicárselas cara a cara. ¡Qué fei! Esta noche. Debes desempeñarte bien. Si le gusta a algún pez gordo extranjero. Esa sería su buena fortuna. En ese momento, patea a ese Wang Chao con un pie. Nuestra familia también puede ascender a las familias de primer nivel. ¿Mamá? ¿De qué estás hablando? ¡Ey! ¿Por qué le dices esto al niño? Yi Wentian. Bien, Ye Wentian. Con razón aceptaste divorciarte de mi hermana. Así que resulta que ya estabas seduciendo a una zorra. Eres verdaderamente desvergonzado. Puedes comer cualquier cosa, pero no puedes decir nada a la ligera. ¿Quién dijo tonterías? Cosas sin conciencia. Ruyan ha sido tan buena contigo. ¿La mereces? Estos 8 años, yo, Ye Wentian, me pregunto, ¿he hecho algo para decepcionar a Ruyan? Estás diciendo tonterías. No has hecho nada vergonzoso. Se divorciaría Ruyan de ti. Ye Wentian, comes la comida de mi hermana, usas las cosas de mi hermana, ahora que estás divorciado, sigues usando la compensación por ruptura de mi hermana. Para revolcarte con esta zorra, entrega todo el dinero de mi hermana. ¿Cierto? El dinero de la familia Bei. Tampoco eres digno de tomarlo. ¿Inútil? ¿Debes irte sin nada? A ti. ¿Sabes? ¿Con quién estás hablando? ¿Zorra? ¿Qué cualificaciones tienes para gritar y chillar aquí, tú? Chao Wang. El dinero de Ruyan. No tomé ni un solo centavo. ¿A quién intentas engañar? Con ese aspecto tan pobre y andrajoso, no te llevaste ni un solo centavo. Rápido, entrégalo todo. Esto no es el jade de Bei Ruyan. Robaste algo de nuestra casa. Esto es lo que le di. Devuélvemelo. Ya que se lo diste a ella, ¿por qué lo tienes tú de nuevo? Claramente lo robaste. Devuélvemelo. Ni siquiera lo pienses. ¡Ey! Perra. ¡Qué fei! ¿Estás bien? Ingrato. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? Voy a luchar contigo hasta la muerte. Tú. ¿Alguien? Lleven a estos 3 y arrástrenlos fuera. ¡Ey! Suéltame, suelta. Ye Wentian, estás acabado. Suéltame. Voy a decírselo a Bei Ruyan. Estás acabado. Mátenlos a golpes. Salud. La gran ceremonia del regreso del soberano. Wang Qin, vámonos. Solo quiero encontrar a Ye Wentian y preguntarle claramente, ¿por qué exactamente se divorció de mí? Realmente no estoy de humor para tontear contigo en un lugar como este. No son todos los hombres así. Aman lo nuevo, aborrecen lo viejo. Simplemente trata estos últimos años como si se los hubieras dado a un perro por nada. ¿Qué sentido tiene preguntarle? 8 años. ¿Cómo pudo soportar tratarme así? Ni siquiera me lo diría a la cara. Y se fue sin decir adiós. No estés triste. Sapos de 3 patas, difícil de encontrar, pero no son los hombres de 2 piernas, fáciles de encontrar. Mira este banquete. ¿Qué hombre no es mejor que Ye Wentian? Vamos. Conmigo. La última vez en el Taiping Shenxi no me ocupé de ti. Hoy te atreves a venir corriendo aquí. La élite de Shanghai está reunida aquí hoy. Tú, un apestoso tirador de rickshaw, te atreves a venir aquí. ¿De verdad no tienes miedo a la muerte? Tengo miedo a la muerte.
Ve a preguntarle a Su Yaqiao. Si no asisto al banquete de esta noche, ¿crees que él se atrevería a empezarlo? Estás loco, Wen Tian. ¿Sabes lo que estás diciendo? Tonto ignorante. Atrévete a ofender al director Su. William, la persona a cargo de la concesión británica. Arrodíllate. Arrodíllate. Él no es digno. El encargado de la concesión británica Raphael, la persona a cargo de la concesión francesa. no está cualificado. Entonces, ¿qué tal si añadimos a mí, el encargado de la concesión francesa? No es digno. Interesante. Añade uno de la concesión americana. ¿Qué te parece? Smith, la persona a cargo de la concesión americana. Solo unos pocos extranjeros. Ni siquiera se acercan. Wen Tian. Estos tres representan a toda Shanghai, el nivel más alto de poder. Pueden arruinar tu vida con una sola palabra. Tienes que llevarlo tan lejos. ¿Por qué no? Este no es el momento de discutir conmigo. Discúlpate con ellos ahora. Dije que no son dignos. Wen Tian, si quieres morir, adelante. No nos arrastres a mí y a Ruyan contigo. Ellos no son dignos. Entonces añade, mi Fubang de Shamai. Fu Bang. Así es. Mi Fubang estará en la ceremonia de esta noche. Frente al soberano legendario, mi Fubang ascenderá a la prominencia, compartiendo la gloria. Ahora, ¿crees que estoy lo suficientemente cualificado? Se dice que ese hombre es una leyenda en Shanghai. Todos deben obedecerle. La Fu Bang en mis ojos. No es nada en absoluto. Lo sé. En este momento, todos están descontentos conmigo, queriendo derribarme. Pero desafortunadamente, ninguno de ustedes aquí está calificado. Bien. Eres la primera persona que he conocido que se atreve a provocar a mi Fubang de Shanghai y a las tres principales concesiones, ya que quieres morir hoy. Concederé tu deseo. Hombres, rómpanle las piernas. Quiero ver cuán duros son los huesos de alguien que está en contra de todo Shanghai. Alto. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta rudeza? Debes estar cansado de vivir. Hermano Tian. ¿Retrocede ahora? Espera. Señorita Shen. Lo sé. Este baile es tu lugar. Pero esta persona, una y otra vez, cometer un error común. Hoy, me temo que no puedes protegerlo. Wang Chao, incluso tu padre, Wang Xichang, no se atrevería a actuar salvajemente en mi territorio. ¿Qué te crees que eres? Te aconsejo que te disculpes rápidamente con el hermano Tian, y perdonaré a tu Fubang. Si entiendo correctamente, me estás diciendo que, rápidamente, me disculpe con él. De lo contrario, él destruirá mi Fubang. Así es. Asombroso. Sin mencionar mi Fubang, tiene que enfrentarse esta noche a ese ser supremo. Solo basado en mi Fubang, estos 2000 hermanos. Mirando a todo Shanghai. ¿Quién puede destruirnos? Además, mi padre, ¿es como hermanos jurados con el jefe Su? ¿Qué clase de poder tiene él? Eso puede destruir mi Fubang. Solo con su apestosa boca. Tienes un deseo de muerte. ¿Te atreves a pegarme? Te golpeé y qué. Pero la primera mitad de lo que dijiste no está mal. Aniquila a tu Fubang. Solo con mover la boca bastará. Chao Wan. Notifica al hermano 3. Adelanta la reunión con Wen Xichang. Dile que esté aquí. Para verme en 5 minutos. Líder de la banda Wen. La sede de Fubang. Estás en la concesión, causando tantos problemas. ¿Cómo vas a responder ante el soberano por esto? Wen Xichang, líder de la Fubang, padre de Wen Chao. Mientras el soberano pueda perdonarme, cualquiera que sea el castigo, lo aceptaré. El soberano me está apremiando. Hola. Wang Xichang. Realmente has criado un buen hijo. Atreviéndose a atacar al hermano Tian, el hermano Tian te ordena que te apresures inmediatamente a la ceremonia de regreso del soberano para expiar. Si no estás aquí en 5 minutos, la Fubang será destruida. Expiando. Señorita Shen, ¿qué está pasando exactamente?
Rápido. Llévame al Bei Lemen. Inmediatamente. Jefe de familia. Todo ha sido arreglado como instruiste. Bien. Entonces esperemos y veamos. Hermano mayor, no me culpes por actuar por mi cuenta. El hermano Tian ya ha enviado las notificaciones. Bien. Ruyan, la ceremonia está a punto de comenzar. Si sigue actuando tan imprudentemente, todos seremos implicados. Vámonos. Ye Wentian, ya has causado suficientes problemas. Siquiera sabes en qué situación se ha convertido esto ahora. Tienes que esperar a que sea irreparable para estar satisfecho. Causar caos. Irreversible. Lo irreversible de lo que hablas. Te refieres a la oportunidad de la familia BI de ascender. Como era de esperar, Wentian se divorció de mí. Por otra mujer. Sí. Es justo como piensas. Te aconsejo que te vayas ahora. Si sigues causando problemas, ni siquiera podrás salvar tu propia vida. En el corazón de Ruyan, la reputación de la familia es más importante que yo, incluso hasta el punto de divorciarse de mí. Bien, lo sé. Siempre me has menospreciado, pensando que solo soy un conductor de rickshaw. Pero Ruyan, te lo digo. Simplemente no sabes qué tipo de existencia estás renunciando ahora. En cuanto a mi vida. Hoy me sentaré aquí mismo. Me gustaría ver si alguien aquí puede quitarme la vida. ¡Qué grandes palabras! Baja, inútil. Esa posición es el trono del dragón en el salón de banquetes. Solo grandes figuras respetadas por todos tienen permitido sentarse en él. ¿Cómo estás tan seguro de que no soy esa gran figura respetada por todos? Imprudente. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que puedes dominar toda la escena? Su identidad. Ustedes, extranjeros, no son dignos de comentar imprudentemente. El banquete de hoy. Todos los presentes son como hormigas. Sin ley. Que venga alguien. Calmo y sereno. Grandes palabras. Debes haber puesto mucho esfuerzo entre bastidores. Hoy los extranjeros han visto suficientes bromas. Has perdido toda la cara de nosotros, la gente del Longwood. No te gusta actuar. No dijiste 5 minutos. Mi padre estará aquí. Veré cuánto tiempo puedes actuar. Señorita Shen, siempre la he admirado. Usted, una mujer, puede estar en Shanghai para sentar tal base. Pero ¿a quién ofendió hoy? No soy solo yo, sino también a los extranjeros, incluso a todo Shanghai. Creo que eres tú quien no ve la situación claramente, ¿verdad? Y que si son extranjeros. Su identidad. En este mundo, nadie puede igualarlo. Tú. ¿De verdad te está engañando? Entonces te diré. Él es solo un bueno para nada expulsado por la familia BEI, un debilucho, sin dinero, sin posición, incluso su dignidad es despiadadamente pisoteada. Vive peor que un perro. Es porque es un fracasado. Un bueno para nada. Difícil hallar refugio tras dejar a los BEI. No está dispuesto a ser echado por la familia BEI, así que está intentando crear revuelo aquí. Para demostrar su valor. Es una pena. La familia BEI ya lo ha calado, que no tiene remedio. Así que no puede conseguir lo que quiere, y guarda rencor, haciendo líos a espaldas de su exmujer, y haciendo daño a la familia de su exmujer. Incluso en este banquete. Diciendo tonterías. Es solo que no puede ver a la familia BEI. Está a punto de ser ascendida por el director Su, y ascender a una posición más alta. Tu habilidad autosuficiente realmente me abrió los ojos. Yi Wentian. Tanta gente presente. Grandes figuras en Shanghai. ¿Quién no puede ver tus pequeños pensamientos despreciables? Así que esa es la razón por la que has estado actuando imprudentemente hoy. Ye Wentian. No esperaba que fueras realmente este tipo de persona. ¿Por qué? No crees nada de lo que digo. Crees todo lo que dicen los demás. Incluso mencionaste a Ruyan. ¿Quién te dio el derecho? La familia BEI te crió durante 8 años para nada. Mereces a Ruyan. Soy yo quien lo siente por ella. No es tu turno de señalar. Basta, Ye Wentian.
No estás ya lo suficientemente avergonzado. He estado contigo durante 8 años. Nunca te he despreciado. Pero tú en realidad me traicionaste. Hermana Ruyan, ¿cómo puedes decir eso del hermano Tian? Realmente lo has malinterpretado. Ella. Es tu nuevo amor, ¿verdad? Entiendo. Por el bien de haber sido marido y mujer. Siempre y cuando estés dispuesto a detenerte y disculparte. Movilizaré todos los recursos de la familia BEI para salvar tu vida tanto como sea posible. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Ruyan, lo entendiste mal. Ella es solo mi hermana. Ye Wentian, ni se te ocurra volver a mentirme. ¿Cómo es que yo no sabía que tenías una hermana tan increíble? Este ingrato no lo apreciará. ¿Por qué molestarse en ser tan amable? Hoy ha abierto un agujero en el cielo de Shanghai. Ni siquiera el rey del cielo puede protegerlo. Está joven. Para ser franco, ¿por qué la familia ve y cree que pueden proteger a este chico arrogante? No está mal. Nunca he visto una persona del Longwo tan arrogante. Se le debe enseñar el poder de nosotros, el gran pueblo americano. Está joven. Hay un viejo dicho en el Longwo que dice: el hombre sabio se somete a las circunstancias. Le aconsejo que rompa limpiamente. Yo. Ruyan, esa basura muerta está decidida a hacerte daño a ti y a nuestra familia BEI. Entonces que muera es su propia culpa, pero la familia BEI es nuestro hogar. ¿No se le debe permitir tener un accidente? Lo sé. No entiendes lo que he contribuido a la familia BEI en estos 8 años. Pero no te culpo. Después de todo, tenemos identidades diferentes, perspectivas diferentes y responsabilidades diferentes que asumir. Ya que las cosas han llegado a esto. Entre nosotros, no hay nada más que decir. No importa lo que hagas hoy. La familia BEI no admitirá tener ninguna conexión contigo. Lo siento, Ye Wentian. Hijo rebelde, deja de hablar. Papá. ¿Qué es esto, papá? Esta es la legendaria acción del Longwo de cargar espinas para disculparse. ¿Qué está pasando? Hijo rebelde, arrodíllate, papá. No me llames papá. Yo, Wen Shichan, no tengo un hijo inútil como tú, papá. ¿Qué pasó exactamente? Dime, no sé nada. Todavía tienes la cara de preguntarme. No sabes lo que hiciste hoy. No está claro en tu corazón. Me he esforzado al máximo por la Fubang para tener este poco de estatus hoy. Ahora que has tomado el camino equivocado, al menos todavía hay un rayo de esperanza para regresar al camino correcto. Pero ahora, tú, este hijo rebelde, lo has arruinado todo. Lo has arruinado todo. Hijo rebelde. Papá. Hijo rebelde, papá. Estás tratando de destruir mi Fubang. Papá. Dime. Realmente no sé nada. Lárgate de aquí. Hermano mayor, yo, Wen Shichan, no he logrado disciplinar a mi hijo. Le he ofendido. Estoy dispuesto a ofrecerle el 70% de los activos de la Fubang. Solo le ruego que perdone su vida. Papá. Él es el yerno que vive en casa, que fue echado de la familia BEI. Es peor que un perro. Cállate. Wang Xichan, ¿aún recuerdas lo que te dije? Si en 5 minutos la persona no llega, la Fubang será destruida. Señorita Shen. Tú llegas tarde. Hermano mayor, usted también ha visto mi sinceridad. Le he mostrado suficiente respeto. Si todavía no está satisfecho, puede regañar a mi hijo todo lo que quiera. Pero dejar que la Fubang sea destruida. ¿Sería qué? Sería demasiado difícil para mí. Ha estado alejado del trono del dragón durante muchos años. Durante este tiempo, la Fubang ha estado trabajando diligentemente por el desarrollo de Shanghai, por el país y la gente. Director General Su ha visto todas estas cosas. No puede ser que no crea sus palabras, ¿verdad? Lo que llama servir a la patria y al pueblo es abrir casinos y vender opio con el Dongjin. ¿Qué crees? ¿Que te llamé hoy aquí? Él conspiró con Woko, delito digno de muerte. ¿Crees que mencionar el nombre de su Yakiao hará que no pueda hacerte nada? Ye Wentian, mi papá te está hablando así. No seas desagradecido. Lo creas o no, haré que la gente te mate a machetazos ahora mismo. Hermano mayor,
Sea indulgente siempre que sea posible. Las reglas del Jianghu hoy en día no dependen solo de usted. Además, tengo una familia que mantener. También es por desesperación que hago cosas para los Dongjin. Papá, ¿por qué lo llamas hermano mayor? ¿Tienes algún tipo de debilidad en sus manos? Tu hijo tiene razón. No tienes ningún poder sobre mí. Entonces, ¿por qué tienes que ser tan humilde conmigo? Hermano mayor, Según el joven maestro de la Fubang, hoy la Fubang ascenderá al cielo de un solo paso. Dentro de la banda, hay más de 2000 hermanos. Todavía tiene al jefe de Shanghai. Sí mismo. Estamos en la cima de nuestro poder. ¿Por qué tienes que ser tan sumiso conmigo? según usted, mi Fubang aún puede prosperar en Shanghai. La Fubang será destruida aquí y ahora. Usted, de apellido Ye. Le estoy llamando hermano mayor respetuosamente. No sea desagradecido. El Shanghai de hoy no depende solo de usted. ¿Quién está haciendo ruido aquí? ¿Quién está haciendo ruido aquí? Director Su. Dando la bienvenida al Director Su. Bienvenido. Bienvenido. Ye Wentian, el Director Su está aquí. ¿Estás muerto, chico? Es así. Entonces yo esperaré y veré. Sin saber si vivir o morir, no le hagas caso. Ven conmigo a ver al Director Su. Director Su. Ruyan, el Director Su está aquí. No vamos a ir. No piensas levantarte. Insistiendo en hacer las cosas a tu manera. ¿Por qué debería levantarme? El Director Su ya ha llegado. Si puedes conseguir un rayo de esperanza de él, los demás no te forzarán a un callejón sin salida. Pero si sigues sentado aquí, solo ofenderás al Director Su. Y perderás incluso la última oportunidad. Por nada. Parece que aún no has visto con claridad. Hoy, ellos deberían ser los que me rueguen. Porque sigues soñando. Sueños tan poco realistas. Ye Wentian, puedes reconocerte a ti mismo. Durante 8 años enteros. No has logrado nada. Si no fuera porque yo pensaba en ti, ni siquiera podrías alimentarte. Todos en este salón de banquetes hoy están a una altura que no puedes alcanzar. Nacidos solo para mirar sus espaldas. Porque es que simplemente no sabes cómo inclinar la cabeza. Ruyan, te equivocas. No hay nadie en este mundo digno de mi admiración, la de Ye Wentian. Yo, Ye Wentian, no nací para ser un arroyo común, sino la más alta montaña de este mundo. Suyakiao. Wentian, estás loco. Ruyan, vámonos, no le hagas caso. Si quiere morir, que muera, simplemente no nos impliques. ¿Te atreves a llamar al Director Su por su nombre? Realmente no mereces. ¿Estás ciego o qué? Director Su, ¿qué está pasando? Director Su, quítate de mi camino. Se acabó. Ruyan, el Director Xu, está realmente enfadado. Incluso la Fubang y el poseedor del poder de la concesión francesa han sido golpeados. Tenemos que irnos rápido. No podemos mezclarnos más con él. De lo contrario, el Ye Wentian se verá afectado, y nuestra familia Bei tendrá que ser enterrada con él. Wentian, aunque ya te has enamorado de otra mujer. Yo, Bei y Ruyan, todavía estoy dispuesta a vivir y morir contigo. Suya Qiao, jefe supremo de Shanghai. Saludos, hermano mayor. Mayor, hermano mayor, esto, ¿qué está pasando exactamente? Imposible. ¿Se acabó? ¿Cómo es esto posible? Hermano Tian, Suya Qiao llega tarde. Por favor, castígueme, hermano Tian. Si hubieras venido antes, como puedo ver. Los dignatarios bajo el Director Su. ¡Qué impresionantes son! Hermano Tian, yo tengo la culpa de este asunto. Haré todo lo que esté en mi mano para darle al hermano Tian una explicación satisfactoria. Por favor, hermano Tian, tome asiento y observe en silencio. Tomar asiento. No me atrevo. Este es el trono del dragón. Solo aquellos con inmenso poder en Shanghai. Solo aquellos por encima de todos los demás pueden sentarse en él. Si yo me sentara, temo que despertaría la ira pública.
Yo, Su Yakiao, estoy aquí. Déjeme ver quién se atreve. Hermano Tian. Por favor, tome asiento. Muy bien. Entonces aceptaré tu amable oferta. Aquellos que falten al respeto al hermano Tianoe. Tú. Señorita Du, siendo tan presuntuosa hoy. Tu hermano sabe sobre esto. Si no fuera por el apoyo del hermano mayor en aquel entonces, vosotros, la familia Du, ¿cuánto valéis siquiera? No sois dignos de estar en una posición alta, no sois dignos de poseer una King Bank tan masiva. En aquel entonces, me estaban hasta Shanghai tras mis enemigos, rodeado por todas partes, temiendo implicarte. Solo pude permanecer como una persona común, protegiéndote en silencio durante 8 años. Ruyan. Lo que se ha roto hoy no es solo este Jade, sino también los sentimientos entre nosotros. Eres una buena mujer. Tu bondad hacia mí. Yo, Ye Wentian, nunca lo olvidaré en esta vida, por el resto de mi vida. Te deseo felicidad. Wentian. Gracias por cuidarme durante 8 años. Tu bondad. No No puedo pagarla toda en esta vida. Pero espero. Espero que seas feliz. Esto. ¿Qué más tienes que decir? Jefe Su. El asunto de esta noche es solo un malentendido. Malentendido. Sí, un malentendido. Todo un malentendido. Jefe Su, la disputa de hoy fue provocada unilateralmente por la Fubang y la familia BEI. Desde el principio. Nunca tuvimos la intención de involucrarnos. Dicho esto, de hecho, actuamos de forma impropia. Al no discernir los hechos y ofender a su hermano mayor. Yo, William, estoy dispuesto a disculparme con él. Cualesquiera otras peticiones que tenga, la concesión de Shanghai lo satisfará plenamente. Sin dudarlo. Sí. Yo, Rafael, también estoy dispuesto a disculparme con el hermano Tian. La concesión francesa de Shanghai también puede satisfacer todas las peticiones del hermano Tian. Y contándome a mí, la concesión americana de Shanghai. Lo siento de verdad, hermano Tian. Fue mi culpa por confiar en esa basura de la Fubang. Por favor, perdóname. La familia Con de Shanghai está dispuesta a hacer todo lo posible para disculparse con el hermano Tian. La familia Jin de Shanghai está dispuesta a hacer todo lo posible para disculparse con el hermano Tian. La familia Son de Shanghai, la familia Chen de Shanghai están dispuestas a hacer todo lo posible para disculparse con el hermano Tian. Así que fue un malentendido. Dado que ese es el caso, entonces no seguiré con el asunto. Entonces que todas las concesiones. Desarrollar las concesiones durante décadas, confiando en el prestigio del Imperio Británico. ¿Cuántas fuerzas están dispuestas a trabajar para mí? Profundamente arraigado, con una vasta base. ¿Y qué cualificaciones tiene él? Para eliminar la concesión británica con solo una frase. El señor William tiene razón. Mi imperio francés también es un país fuerte que se alza en el bosque del mundo. Un mocoso local del Longwu, queriendo derribar toda la concesión, con solo un poco de poder. Director Su. Este asunto no es un asunto menor. Si es una broma, que así sea. Si insisten en tomárselo en serio, entonces el portaaviones de mi gran y hermoso imperio no estará de acuerdo. Este es nuestro Longwu. Podría ser que ustedes, want to provoke Director a war, Su, quieren provocar una guerra. Está exagerando. Solo buscamos la autoconservación. Disculpas y compensación son aceptables, pero retirarse del Longwu. Puedo preguntar a todos los presentes. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? La familia Kong no está de acuerdo. Que los señores extranjeros admitan sus errores a nuestro Longwu ya nos está dando mucha cara. Dejémoslo así. La familia Jin tampoco está de acuerdo. Apoyamos resueltamente a los maestros extranjeros. Somos iguales. No podemos estar de acuerdo. Nosotros tampoco podemos estar de acuerdo. Usted puede hacer que el jefe Su sea tan respetuoso. De hecho, muy impresionante. Pero eso es todo. El estatus de la concesión, en palabras de su Longwu, es como un emperador emérito. Nadie puede tocarnos. ¿Estás tan seguro? Así es. No olviden, la concesión británica fue demarcada personalmente por su emperador. Incluso dejando eso de lado, también estoy seguro de tener la capacidad de confiar en. ¿Y usted? Aparte del respeto que le tiene el jefe Su, ¿qué más le queda? Con solo una palabra suya, quiere apalancar todo el band de Shanghai. Entonces, ¿qué hay de mí?
Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte? Hermano Shao King. El asunto entre nosotros. Puedes dejarme resolverlo primero y luego ajustar cuentas con estos extranjeros. Transmitan la orden. En 3 minutos. Hagan desaparecer la concesión británica del Ban de Shanghai. Sí, se atreve. William. Si se hubiera retirado antes del Ban de Shanghai, quizás podría haber dejado un atisbo de esperanza. Pero tal como están las cosas, la concesión británica no puede ser protegida. ¿Quién es exactamente él? ¿Y quién es usted? Debe saber. Aquí no solo está la concesión británica. También están las concesiones francesa y americana. La concesión del Imperio francés está dispuesta a avanzar y retroceder junto con la concesión británica. La gran concesión americana está dispuesta a avanzar y retroceder junto con la concesión británica. Muy bien. Ya que las 3 principales concesiones del Ban de Shanghai quieren avanzar y retroceder juntas. Entonces ajustemos cuentas de una vez. Parece que está decidido a llevar las cosas al extremo. Basta. Lo he tolerado por mucho tiempo. Ustedes 3, he faltado el respeto repetidamente a mi hermano Tian. Están buscando la muerte. Jefe Su. Realmente va a ser enemigo de todas las concesiones en Shanghai por él. Recuerde esto. Mi Longwo, en 9.600.000 kilómetros cuadrados de tierra. Si mi hermano Tian quiere eliminar a alguien, ¿quién puede impedirlo? Nuestro país es mucho más poderoso que su pobre y débil Longwo. Él, a menos que tenga algún trasfondo de primer nivel, suficiente para dominar una era. De lo contrario, querer que nos retiremos de las concesiones es absolutamente imposible, absolutamente imposible, absolutamente imposible. Señor William, algo malo ha sucedido. Hay personas de identidad desconocida en nuestra concesión británica, llevando a cabo una masacre. El objetivo es solo gente del Imperio Británico. ¿De qué está hablando? Ahora lo cree. Si él quiere que desaparezcas, entonces debes desaparecer. ¿Quién eres exactamente? Matando gente así en Shanghai. No tienes miedo de causar una guerra entre nuestros países. Mira bien. ¿Qué es esto? ¿Qué? Bastón del soberano. Puede comandar a todo de Shanghai. Eres el soberano. Soy el soberano. Él fue una vez mi hermano jurado. Él quiere que desaparezcas de Shanghai. ¿Crees que todavía puedes quedarte en el Longwo? El hermano jurado del soberano. Con razón el jefe Su te protegería hasta este punto. Esta vez fui yo, William, quien juzgó mal. Mi concesión británica está acabada. Señor William, el Longwo tiene gente así. El resurgimiento no está lejos. Yo, William, estoy dispuesto a liderar la concesión británica para retirarnos de Shanghai. Pero todavía tengo una petición. Imploro al hermano Tian. Maestro. Adiós. ¿Por qué no te has ido todavía? Antes de morir. ¿Todavía quieres colonear una comida en la familia B y... A su edad, no creo que no puedan distinguir a quién pertenecen estas cosas. Tan ansiosos porque me vaya. Tienen miedo de que me lleve estas cosas de vuelta. Presuntuoso. Yewen Tian. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu abuelo? Esa gente claramente lo dijo muy claro. Estos regalos fueron todos enviados por el joven maestro Ye, de la capital, y ese cuchillo fue abierto bajo la guía de Wen Tian. Es obvio. ¿Estás diciendo que el altivo y poderoso, joven maestro Ye en la capital, le daría a este bueno para nada un regalo tan caro? Pero, señorita Du, la persona que vino a entregar el regalo ese día realmente era de la familia Ye de la capital. ¿Cómo estás tan segura? La familia Ye de la capital es alguien con quien nuestra King Bang ni siquiera puede esperar asociarse. ¿Cómo podrían dar un regalo tan caro a una pequeña familia Bei? En ese momento, también nos pareció muy extraño. Y discutimos al respecto durante mucho tiempo. ¿Cierto? Eso es porque el líder del Fubang, Wang Xichang, es buen amigo del joven maestro Ye. ¿Tú? ¿De qué te ríes? Wen Shichang no es digno de ser mi amigo. Yi Wen Tian, ¿crees que tienes demasiados piojos y no tienes miedo de que te piquen? ¿Cómo puedes calumniar al líder Wen? El líder Wang tiene miles de miembros de la banda bajo él. Comparado con él, no eres ni una hormiga. Pregúntales. Justo ahora. Wen Chao y Wen Shichang movían la cola y suplicaban piedad delante de mí como perros.
Dime. ¿Quién es la hormiga? Lo que él dice es verdad. Imposible. No puede ser. Deja de llamar. Nadie contestará. ¿Qué quieres decir? En el banquete de hace un momento, Su Yakiao los ejecutó a los dos en el acto. Estás diciendo que todavía pueden contestar el teléfono. Tú estás diciendo tonterías. No seas impulsivo, te está mintiendo. Justo ahora, en la ceremonia de inauguración del soberano, se hizo pasar por el soberano y engañó a todos. Wang Chao y su hijo fueron arrestados. El nuevo soberano ya ha llegado, ya debe haberlos liberado a todos. Así es. Kefei. No te preocupes. Ven. Kefei. Él no es el soberano en absoluto. No tiene ningún poder para decidir la vida o muerte de Wen Chao. Wen Chao es una persona importante. Es normal que nadie conteste el teléfono. ¿Verdad? Siéntate. No le creas. Ye Wentian. Hijo de perra. Mira cómo has hecho enfadar a mi hija. Wentian, no pierdas más tiempo. Vámonos. Ruyan, sal conmigo un momento. Tengo algo que decirte. No te vayas, Ruyan. Dar un regalo tan caro. Sales con él. Nada bueno saldrá de ello. Sí, Ruyan. ¿Qué clase de persona es él? Tú también lo viste. Incluso golpea a su propia familia. Este tipo de maltratador doméstico. ¿Qué hay que hablar con él? Antes de que me acuses, por favor, averigua la historia completa primero. ¿Por qué los golpeé? Pase lo que pase, no se permite pelear. La familia BI te crió durante 8 años. No tienes derecho a golpear a la gente. Así es. Incluso si la familia BI criara un perro, sabría cómo estar agradecido. Te criamos durante 8 años. Ni siquiera eres tan bueno como un perro. Tío, ¿de qué estás hablando? Exacto. Mira, tan pronto como te divorciaste de él, se enganchó con alguna zorra, está haciendo tonterías. Lo más importante, él robó tu jade. Solo le dijimos unas pocas palabras y se enfadó por vergüenza y empezó a golpearnos. Y él a Jade. Ese Jade fue un regalo que le di a Ruyan. Era nuestra muestra de amor. Más importante aún, era el único recuerdo que mi madre dejó, y ustedes lo rompieron. Golpearlos. Golpearlos es dejarlos ir fácil. Wentian. Entonces, ¿por qué te llevaste nuestro símbolo de amor? ¿Por qué no me dijiste nada? Me lo llevé. No fuiste tú quien les pidió que me lo devolvieran. ¿Qué? Papá. Mamá. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Wang Qing. Tú también sabías esto. Ruyan, escúchame. Lo hago por tu propio bien. Un hombre inútil como Ye Wentian. Si lo sigues, no tendrás un buen final. Somos buenas amigas. No te haría daño. Si de verdad me tratas como a un amigo, no deberías interferir en mi matrimonio. ¿Qué derecho tienes a hacer esto? Entiendo. Ustedes The pocos. film was translated Son realmente and audaces. narrated by M-Media. Wentian. Lo siento. Me equivoqué al malinterpretarte antes. Es mi culpa. Yo tampoco debía haber desconfiado de ti. Suelta, a ella. Aléjate de mi hija. Mamá. ¿Qué estás haciendo? Wentian no me traicionó. Ruyan, despierta. Él, en la ceremonia, cometió tantas cosas. Ya es un hombre moribundo. Si te traicionó o no, ¿qué diferencia hay? Ruyan. Si me preguntas, la señorita Du tiene razón. Tienes suerte de haberte divorciado de él. De lo contrario, serías asesinada por Ye Wentian. Exacto. Mientras pueda estar con él. Acepto la vida o la muerte. Lo admito. Por favor, no interfieras más en mi matrimonio. Wentian. Vámonos. No. Ruyan. Quieren separarnos. Usando medios tan despreciables. Hoy, si no les doy una bofetada fuerte en la cara. No soy Ye Wentian. Nos abofetea. ¿Qué broma? Ye Wentian, si de verdad eres un hombre, deberías dejar a Ruyan. Ve a donde tengas que ir. No querrás arrastrar a Ruyan contigo para morir juntos, ¿verdad? Así es. Tu situación actual. ¿Qué cualificaciones tienes para estar con Ruyan y hablar del futuro? Papá. Mamá. Sé que ustedes siempre han despreciado a Wentian. Sin antecedentes, sin contactos. Sin dinero, sin poder. Completamente inútil. Pero sus esfuerzos. Siempre los he visto. Aunque a veces es bastante decepcionante. Pero él ha estado trabajando duro. Intentando cambiar por mí. Papá. Mamá.
Por favor, denos una oportunidad. Denos un poco más de tiempo. Crean que nosotros no los decepcionaremos. Por favor. Ruyan, Basta. No es que no le demos una oportunidad. Es la gente de fuera. Ha causado un problema tan grande. Nuestra pequeña familia BA no puede permitírselo. Tu divorcio de Ruyan fue orquestado por mí, así es. Pero una vez que te divorciaste, no estabas por ahí, coqueteando con otras mujeres. Así es. Sabía que eras un canalla. Desde el principio, la razón de tu divorcio no tiene nada que ver con que Yeo Tian sea un perdedor. La familia BA puede tolerar a un perdedor, pero absolutamente no puede tolerar a un canalla desvergonzado. El Yeo Tian es desvergonzado. Después de divorciarme de ti, de inmediato reveló su verdadera esencia, teniendo aventuras con otras mujeres afuera. ¿Para qué lo quieres? Este tipo de hombre. ¿quieres separarnos? Puedes decirlo directamente. No hay necesidad de inventar cosas. No es así. Tú y Seng Xiaoman están teniendo una aventura. Es el BA Lemon. Esa propietaria, Shen Chaoman. Este chico no parece gran cosa, pero es todo un jugador. Ustedes dicen, ¿hay alguna posibilidad de que la familia Ye de la capital no haya enviado ningún regalo en absoluto? Este regalo es de Seng Xiaoman, dado a Yeo Tian y Yeo Tian. Y para dar una procedencia a estos regalos, dijeron que era un regalo de la familia Ye de la capital. Muy probable. Estos regalos valen más de 1.000 millones. Tú, Yeo Tian, basado en tu propia habilidad, ¿cómo podrías pagarlos? Lo tomo como entendido. Así que fuiste tú bueno para nada, desvergonzado, confiando en trucos sucios y de pícaro, métodos vulgares, engañando a Seng Xiaoman. Tú, o apellidado Ye, tenemos razón en lo que dijimos. Todo lo que puedo decir es, ustedes deberían ir a ver a un psiquiatra. Son realmente buenos fantaseando. No es así. Tú y Seng Xiaoman debéis conoceros desde hace mucho tiempo, si no hay nada entre vosotros. Entonces, ¿por qué Ruyan nunca ha oído hablar de esta persona? Wen Tian. Es verdad lo que dicen. No, no es así. Shen Chaoman es solo una hermana menor para mí. La conozco desde hace mucho tiempo. Además, nunca pasó nada entre nosotros. Siendo ese el caso. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? Eso es porque, Deja de intentar justificarte, definitivamente estás ocultando algo. Ruyan, déjame explicarte. Todavía intentando discutir. ¿Crees que todos somos tontos? Ruyan, realmente nunca hice nada para traicionarte. Entonces, ¿qué hay de esa zorra, Seng Xiaoman? ¿Qué explicación quieres? Hermano, ¿por qué estás aquí? Zorra, ¿cómo te atreves a venir aquí? Wang King, ¿cómo puedes hablarle así a la señorita Shen? ¡Qué extraño! ¿Qué hace el líder de la banda Du en nuestra casa a esta hora? No está aquí para arrestar a Yeo Tian, ¿verdad? ¿Qué más crees? El líder de la banda Du y el soberano son hermanos jurados. Yeo Tian está suplantando al soberano. ¿Crees que el líder de la banda Du lo dejará escapar? No se quería ir cuando se lo dijimos antes. Ahora mira. No puede irse aunque quiera. Absurdo. ¿Sabes quién es él? El líder de la King Bank, Du Nenchen. La hermana pequeña de Longmen, de Seng Xiaoman. Rinde respetos al soberano. Rinde respetos al soberano. Esto, Imposible. Yeo Tian es solo un bueno para nada. ¿Qué? cállate. Hermano, me estás golpeando de nuevo por él. Todo lo que tú y yo tenemos nos lo dio el soberano. Él es el rey de todo Shanghai. Está mal golpearte, por hablar irrespetuosamente. ¿Qué demonios está pasando? Wen Tian, eres de verdad el soberano de Shanghai. Así es. Ellos son todos mis subordinados. Entonces, ella también lo es. Sí, Hermana Ruyan, has entendido mal. La soberano y yo siempre hemos tenido una relación perfectamente inocente. Lo que hace en Shanghái es demasiado peligroso. Por eso nunca te lo conté. En su corazón, la persona más importante siempre has sido tú. Soberano. Es el rey sin igual. De todo el Longwu. Imposible. No lo creo. Eso es imposible. Todos estos años lo hemos estado oprimiendo. Entonces nuestra familia Bei, esto. Es así. Entonces tu familia BI también debería ser destruida. Se acabó. ¿Qué dijiste que ha hecho nuestra familia BA? Tú. Mira todas las cosas buenas que has hecho. Papá, no es mi culpa.
Es todo ella. Es ella. Ella nos instigó. Obligar a Wentian a divorciarse de Ruyan. Si no fuera por ella. ¿Cómo podría haber hecho algo tan estúpido? Lo lamento muchísimo. Un yerno tan bueno fue alejado por nosotros. Todo es culpa tuya, Ruan King. Tonterías. Forzando a Wentian y Ruyan a divorciarse. Tú también participaste. ¿Por qué dices que yo lo instigué? Realmente hiciste algo tan bestial. Distorsionando los hechos, creyéndote justa. Peor que cerdos y perros. Hermano, me equivoqué. Realmente no sabía que él era el soberano. No tengo una hermana como tú. Si quieres vivir, pregunta si el soberano está de acuerdo. Soberano, no soy humano. Merezco morir. No debí ser tan estrecho de miras, distorsionando los hechos. No debí ser crítico de tu matrimonio con Ruyan. Por favor, perdóname. Wan King, levántate rápido. No me levantaré hasta que el soberano hable. Lo siento por ti. ¿Y tú? ¿Por qué no te disculpas con el soberano, Wentian? No, señor soberano. Estábamos ciegos. Y no reconocimos al verdadero dragón. Por favor, señor soberano. Perdónanos. Por favor, señor soberano. Por favor, señor soberano. Perdónanos. Perdónanos. Wentian. Esto. Bien. Por el bien de Ruyan. No lo tendré en cuenta. Gracias, señor soberano. Gracias, señor soberano. Gracias. Wentian. Debería estar agradeciéndote. Todos estos años. Han pasado tantas cosas. Pero nunca te las he contado. Pero no importa. Todavía tenemos mucho tiempo por delante. En el futuro. Lo haré una por una, lentamente contarte. Ruyan. ¿Estás dispuesta a elegirme de nuevo? Estoy dispuesta. La familia Ye de Capital ha llegado. Está aquí el jefe de la familia BEI. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Viejo maestro BEI, no tienes que ser tan educado. Mi Wentian. Estos años en tu familia BEI. Gracias por cuidarlo. No tienes que ser tan educado. Esto es lo que debemos hacer. Wentian. Ye Wentian. Es tu hijo. ¿Tonterías? Joven maestro Ye Wentian. Es el heredero de la familia Ye en la capital. El único rey. La última vez que vine a tu casa, cuando di regalos, no fui lo suficientemente claro. Así que esos regalos realmente eran de la familia Ye para el soberano. Wang Chao me mintió. Lo sabía. Wang Chao no es una buena persona. Realmente me engañaron. ¿Qué sentido tiene decir esto ahora? ¿Qué haces aquí? Después de todos estos años. No he estado en tu casa. Hoy. No es necesario. Por favor, vete. Joven maestro. Wentian, ¿no quieres saber el paradero de tu madre? Mi madre. Todavía está viva. Así es. En aquel entonces, fuiste solo a Dongjin para recuperar el Yi Huang Jin. Los Dongjin te odian a muerte y se están vengando locamente de la familia Ye. Tu madre, para protegerte, fue capturada por los Dongjin. Siempre pensé que ya le había ocurrido una desgracia, pero hace solo unos días los Dongjin enviaron a alguien para traer algunas fotos de tu madre, Yuan Jin. Todavía no está muerta. Mi madre. Los Dongjin quieren que lleves la Yi Huang Jin para redimir personalmente a tu madre. Estas bestias. Los Dongjin son astutos y engañosos. Soberano, podría ser una trampa. Así es, soberano. Después de todo, esta familia Ye tampoco es buena gente. Es mejor tener cuidado. Mientras mi madre siga viva, eso es suficiente. Incluso si es una guarida de tigres. La salvaré. ¿Dónde está ella? Capital. Ya he enviado muchos espías, pero no hay ni una sola pista. Los Dongjin, antes de que vean la Yi Huang Jin, no nos dejarán encontrar ni la más mínima información. Estas bestias. Así, tú regresa y estabilízalos primero, después de que integre todas las fuerzas de Shanghai. Dentro de 3 días, llegaré a la capital. ¿Qué sigues esperando? Vámonos ahora. Hermano mayor, mientras des la orden. Nuestra Kim Bang, Tao Bang, Han Bang, o incluso todos Shanghai. Todos. ¿Quién se atrevería a desobedecer? Así es, hermano Tian. Tu asunto es asunto de todos. Solo da la orden. Todos te apoyaremos. Así es. Bien. Ruyan. Nuestra boda. Puede que tenga que posponerse. Iré contigo. Niño tonto. ¿De qué tonterías estás hablando? Wentian. Va a hacer algo importante.
Si sigues, lo implicará. Espérame en casa. Definitivamente regresaré. Pero, Pórtate bien. entonces debes volver sano y salvo. No te preocupes. Todavía tengo que volver y casarme contigo. Sí.